Aquel martes por la tarde, mientras me desabrochaba el sujetador en la habitación 412 de un hotel en el centro de Valencia, escuché un golpe seco en la puerta. No eran las 2 de la tarde aún. Álvaro ya se había metido en la ducha. Yo estaba en ropa interior, aún con el pelo recogido del trabajo, temblando un poco, no por el frío, sino por el miedo a que la mujer de la limpieza nos hubiese pillado. Pero cuando abrí la puerta, no era el servicio de limpieza. Era Sergio. Mi marido. Ni gritos, ni insultos. Solo su cara. Blanca, como si acabara de ver un cadáver. Su boca abierta. Y su mano, que sostenía una bolsa del supermercado. Una bolsa de supermercado. Había traído la comida que, supuestamente, yo le había dicho que recogería después del trabajo. Mi excusa perfecta para desaparecer un par de horas. Ahí estaba yo. Semidesnuda. En un hotel barato. Con otro hombre en la ducha. Y Sergio, con una bolsa llena de yogures y pan integral, mirándome como si no entendiera nada. Tardé 3 segundos en reaccionar. 3 segundos eternos en los que no supe si cerrar la puerta, explicarme, llorar o simplemente caerme al suelo. Lo peor fue que no gritó. Ni siquiera me dijo ¿qué estás haciendo? Solo dejó la bolsa en el suelo, giró sobre sí mismo y se fue. Sin decir una palabra. Y ahí empezó mi verdadero infierno. No supe qué hacer los primeros minutos después de que Sergio se fuera. Me quedé congelada, con la ropa interior arrugada, los zapatos aún puestos y una sensación en el estómago que no sabría describir ni aunque lo intentara. Álvaro salió del baño y me preguntó si todo iba bien. No le respondí. Me vestí en silencio, cogí mis cosas y salí del hotel sin mirar atrás. Ni siquiera me despedí de él. Caminé 3 calles sin saber hacia dónde iba, sin mirar el móvil, con el miedo metido en el pecho, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Si hasta ese momento todo eran pensamientos, ideas o insinuaciones, ahora todo era real, concreto y definitivo. Sergio me había visto. No había margen para explicaciones vagas ni para jugar a que las cosas no eran lo que parecían. Me había pillado en el acto. Punto. Llegué a casa 1 hora después. Su coche no estaba en el garaje. Entré con la llave, me quité los zapatos en silencio, como si tuviera que esconderme en mi propia casa. El salón estaba igual que siempre. El mando del televisor en el mismo sitio, los cojines en su orden habitual, los deberes de los niños sobre la mesa, y ese olor que solo tienen las casas cuando uno lleva años viviendo en ellas. Subí al baño, me lavé la cara, me cambié de ropa y me senté en la cama. Eran casi las 5. Los niños salían del colegio a las 5:30, y en teoría, Sergio los iba a recoger. Esperé. Media hora más tarde, llegaron los niños, pero él no. Habían venido en taxi. Fue Leo el que los soltó sin darle importancia. Papá se olvidó de recogernos, nos dijo que usáramos la app. Ni siquiera eso me dolió tanto como escuchar el tono con el que lo dijo. Tranquilo, como si no pasara nada. El resto de la tarde fue una tortura. Les preparé la merienda como si no pasara nada, fingí una sonrisa, y cuando me preguntaron por Sergio, les dije que estaba ocupado en el trabajo. No sabía si iba a volver. No sabía si ya había hablado con alguien. No sabía si me había bloqueado. No sabía nada. Solo sabía que yo lo había jodido todo. Y que él no había dicho una sola palabra. Ni un insulto, ni una amenaza, ni un portazo. Esa ausencia total de reacción me hizo más daño que cualquier bronca. Esa noche no apareció. A las 10 les dije a los niños que papá se había quedado en la oficina. A las 11 revisé mi móvil 10 veces buscando alguna señal suya. A las 12 entendí que no pensaba escribirme.
El miércoles me levanté antes que los niños, preparé los desayunos, dejé sus mochilas listas, y los llevé al colegio. Al volver, vi su coche en la calle. No lo había metido al garaje. Subí, y estaba ahí. En el salón. Sentado. Solo. Con una carpeta sobre la mesa. Me vio entrar, y no dijo nada. Me quedé de pie. No sabía si acercarme o hablar o simplemente darme la vuelta. Fue él quien rompió el silencio. ¿Quién es? Esa fue la primera y única pregunta que me hizo. No hubo gritos, no hubo histeria. Solo eso. Una pregunta seca, concreta. No respondí. Me senté en la silla frente a él y bajé la cabeza. Después de unos segundos, lo escuché decir, lo vi todo. No hace falta que digas nada si no quieres. Yo le dije que no era lo que pensaba, pero en cuanto lo dije, me di cuenta de lo absurdo que sonaba. Me miró. No con odio. Con decepción. ¿Dónde empezaste a mentirme?, preguntó. Le dije que hace un par de meses, que fue una estupidez, que no sabía cómo había llegado hasta ese punto. No intenté justificarme, pero tampoco supe explicarlo bien. No sabía cómo decirle que me sentía invisible, que no era feliz, que me sentía atrapada. Pero eso tampoco justificaba nada, y él lo sabía. No me interesa tu por qué. Solo quería saber si era verdad. Y ya lo sé. Me levanté para acercarme, pero él se apartó. No me toques. No tienes derecho ahora. Eso me dolió. Me quedé de pie, viendo cómo cogía su carpeta, se levantaba y salía de casa. No me dijo adiós. No me dijo qué iba a hacer. No dijo nada. Solo se fue. Y esta vez, sabía que no era una salida temporal. Lo siguiente fue peor. A las 6 de la tarde, recibí una llamada de mi madre. Estaba confundida. Me preguntó por qué Sergio la había llamado para contarle todo. ¿Por qué había dicho que necesitaba dejar a los niños con ella unos días? Me quedé sin palabras. Me estaba desmantelando la vida delante de los ojos. Llamé a su hermana. Me dijo que Sergio había ido a verla también. Le había dicho lo justo, sin entrar en detalles, pero dejando claro que yo había destrozado todo. Llamé a mi mejor amiga, le conté la verdad, y ni siquiera ella supo qué decirme. Esa noche dormí sola. No solo en la cama. En la casa entera. Pasaron 2 días sin que Sergio regresara a casa. Los niños empezaron a hacer preguntas más serias. Jorge, el mayor, me preguntó si papá estaba enfadado conmigo. Le mentí. Le dije que solo estaba trabajando mucho, que necesitaba un tiempo para terminar un proyecto importante. Leo, el pequeño, no dijo nada, pero su forma de mirarme era distinta. Como si supiera que algo iba mal, aunque no tuviera las palabras exactas para nombrarlo. Yo me movía como un robot por la casa, preparando comidas que nadie terminaba, respondiendo mensajes del trabajo como si todo siguiera igual, mientras en mi cabeza solo se repetía una idea. Sergio no me ha bloqueado, pero tampoco ha dicho nada más. Me conectaba a su última hora en WhatsApp, pero no escribía. Abría el correo por si acaso había dejado algo allí, pero nada. Solo silencio. El viernes, sin previo aviso, volvió. Eran casi las 7 de la tarde, los niños estaban viendo dibujos y yo estaba recogiendo la cocina. Escuché la puerta abrirse y el sonido de sus llaves contra la mesa del recibidor. No saludó. Entró con la mirada fija al frente y fue directo al salón. Jorge y Leo corrieron hacia él, y él los abrazó. Me quedé detrás de la puerta, escuchando cómo les decía que los había echado de menos, que esa noche dormirían con él en casa de la abuela. Les dijo que hicieran la maleta rápido,
que solo necesitaban ropa para 2 días. Los niños obedecieron sin protestar, como si algo en su voz les hubiese dejado claro que no era momento de preguntar. Cuando pasaron por mi lado para ir a sus habitaciones, Jorge me lanzó una mirada rara, como si me culpase, y Leo me evitó por completo. Me quedé ahí parada, sin saber qué decir ni qué hacer. Cuando salieron del pasillo con sus mochilas listas, Sergio volvió a mirarme por primera vez. Necesito hablar contigo, ahora. Asentí. Entramos en la cocina y cerró la puerta. Me apoyé contra el fregadero mientras él permanecía de pie, con los brazos cruzados. Su primera frase fue tan directa como un puñetazo. ¿Lo ves todavía? Tragué saliva y le dije que no. No sabía si me creía, pero no me interrumpió. Le dije que había sido un error, que me había sentido sola, que no había buscado a nadie, que simplemente pasó, que ni siquiera sabía por qué había seguido con eso más de una vez. Me pidió que le dijera cuántas veces, dónde, cuándo, y por qué lo había hecho sabiendo que él confiaba en mí. No intentó suavizar nada. Me lo dijo todo de frente. Me obligó a responder a todo. Y cada vez que le decía una fecha o un lugar, su cara se iba endureciendo más, pero no gritaba. Eso lo hacía peor. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio durante casi 1 minuto. Luego habló. No puedo mirarte y sentir lo mismo. No puedo pensar en ti sin pensar en eso. No puedo dormir sabiendo que tú elegiste hacer esto mientras yo intentaba que todo funcionara. Le dije que quería arreglarlo, que quería que volviéramos a empezar, que estaba dispuesta a hacer terapia, lo que hiciera falta. Pero su cara no cambió. ¿Y por qué quieres arreglarlo ahora, Paula? ¿Porque te pillé o porque ya no puedes mentir más? Me quedé callada. No tenía respuesta que sonara creíble. Me dijo que no estaba seguro de lo que iba a hacer, que no sabía si esto tenía arreglo, que tal vez con el tiempo, tal vez, pero que ahora mismo solo necesitaba estar lejos de mí. Intenté tocarle la mano, pero me la apartó sin violencia, solo con firmeza. Me dijo que durante años se había tragado muchas cosas, que había aceptado que yo era fría a veces, que no hablaba mucho, que parecía distante, pero que siempre pensó que eso era parte de cómo yo era, no que estuviera compartiéndome con otro. Me dijo que había defendido nuestra relación frente a su familia cuando decían que yo no era muy cariñosa, que había hecho planes de vida conmigo, que había renunciado a cosas por mantenernos estables, y que todo eso ahora le parecía una pérdida de tiempo. Le dije que me dolía lo que había hecho, que no era consciente del daño que iba a causar, que no quería perderlo. Y ahí explotó. Claro que no pensaste en el daño, Paula. Porque tú solo pensabas en ti, en que te sentías sola, aburrida, lo que sea. Pero no pensaste en mí, en los niños, en lo que pasaría si todo esto se descubría. No pensaste en lo que yo iba a sentir al verte así, con otro, medio desnuda, en un sitio donde claramente habías estado más de una vez. No pensaste en nada, porque si hubieras pensado, no estaríamos aquí. No supe qué decir. Me quedé en silencio. Él respiró hondo, se pasó la mano por la cara, y bajó la voz. Te voy a dejar las llaves del coche. Me llevo a los niños a casa de mi madre. No quiero que me llames. No quiero que me escribas. Ya veremos qué hacemos la semana que viene. Y no se lo digas aún a los niños. Ya bastante tienen con esto. Y así, sin más, se fue. Me quedé sola en una cocina limpia, con el grifo goteando y el eco de mis decisiones rebotando por las paredes. Esa noche fue la primera en 12 años que no cené con mis hijos. La primera en la que me sentí como una intrusa en mi propia vida. No lloré. No porque no quisiera, sino porque no me salían las lágrimas. El domingo por la mañana recibí el primer golpe. Fui al supermercado como cada semana, intentando mantener la rutina, hacer que la cabeza no se me llenara de pensamientos,
fingiendo que todo seguía en su sitio aunque por dentro no reconocía nada. Mientras empujaba el carro por la sección de panadería, vi a Lucía, la vecina del tercero. Me saludó con esa cara que ya no es solo un saludo, sino una mezcla de lástima y juicio mal disimulado. «Hola, Paula», dijo, sin sonreír del todo, con una mirada que evitaba la mía. Contesté con un hola seco y pasé de largo, pero sabía lo que significaba. Sergio había empezado a hablar. Cuando llegué a casa, lo confirmé. Una amiga del trabajo me había enviado un mensaje. «¿Estás bien?», decía, sin más contexto. Le pregunté si sabía algo, y su respuesta fue: «Solo lo que me ha contado Esther». Esther era compañera de Sergio, y por lo que entendí, ya había soltado la historia en su grupo. No lo negué. No respondí con excusas. Solo puse: «Estoy gestionándolo». No tenía fuerzas para pelear versiones. Ni siquiera quería saber cuánto había contado exactamente. Solo sabía que lo había hecho, y que ya no tenía control sobre nada. Esa noche, abrí mi correo y encontré un mensaje de él. No era largo. «El lunes pasaré por casa por unas cosas. Llevaré a los niños al cole por la mañana. No quiero verte, así que sal antes de las 7:30. Eso fue todo. No había insultos, no había amenazas. Solo instrucciones claras. Obedecí. El lunes, salí antes de las 7, me fui a una cafetería cerca del trabajo y pasé allí más de una hora mirando el móvil sin hacer nada. No tenía ganas de hablar con nadie, ni siquiera con mis padres. A ellos no les había contado nada aún. Solo sabía que Sergio ya no me quería cerca, y que estaba organizando todo como si yo fuera una extraña. El miércoles supe que la venganza no había terminado. Recibí una llamada del colegio. La tutora de Leo quería hablar conmigo. Me presenté esa misma tarde, pensando que sería algo relacionado con su rendimiento, pero lo que me encontré fue diferente. La profesora me explicó que Leo había dicho algo en clase sobre que sus padres ya no vivían juntos. Cuando le preguntaron, dijo que su papá no quería ver a su mamá porque ella se portó mal. Me costó respirar durante unos segundos. Le pregunté si eso lo había dicho delante de otros niños, y me confirmó que sí. En ese momento entendí lo peor. Sergio no solo me había separado de su vida, también estaba dejando que mis hijos se formaran una versión de mí sin filtros, sin contexto, solo desde su dolor. Esa noche lo llamé. No para pedirle perdón. No para rogarle. Lo llamé para decirle que no podía permitir que los niños pensaran que su madre era una criminal. Me contestó con tono frío. Tú tomaste tus decisiones, ahora te toca asumir las consecuencias. Le dije que él tenía todo el derecho a odiarme, a no querer verme, a no perdonarme jamás, pero que lo que estaba haciendo con los niños era cruel. Me dejó terminar la frase y respondió con la misma calma que ya se había vuelto habitual. Durante meses fuiste capaz de mentirles a ellos, a mí, a todo el mundo. No vengas ahora a exigirme moderación. Ellos tienen derecho a saber quién eres. Le dije que lo que hicimos, lo que yo hice, no tenía por qué ser parte de su infancia. Me cortó. Eso debiste pensarlo antes de bajarte de la ropa en un hotel con otro tipo. No supe qué decir. Me quedé callada y colgó. No me volvió a llamar. Lo siguiente fue ver cómo mi vida entera se alejaba poco a poco de mí. Su familia me bloqueó. Su madre, con quien había tenido buena relación durante años, dejó de contestar mis mensajes. Mis suegros borraron las fotos familiares en las redes sociales. Varias amigas comunes se alejaron, unas con excusas, otras sin decir nada. Empecé a notar que me costaba respirar con normalidad, como si todo el aire del mundo ya no fuese suficiente. Empecé a tener ataques de ansiedad en las noches, y las mañanas se convirtieron en una tortura.
Me levantaba porque no quedaba otra, pero el cuerpo pesaba como si tuviera 30 años más encima. El viernes siguiente, Sergio vino otra vez a casa. Yo ya no me escondí. Me quedé en la habitación mientras él entraba al salón con los niños. Escuché sus pasos, las risas de Leo, las voces de Jorge hablando de algo que había hecho en clase. Y luego, silencio. Sergio abrió la puerta del dormitorio. Me miró. No llevaba la misma cara de los días anteriores. Era más dura. Me dijo, vamos a hablar, y esta vez quiero que entiendas bien lo que va a pasar. Me senté sin decir nada. Él se quedó de pie. Me explicó que ya había contactado con un abogado, que iba a presentar la demanda de divorcio en los próximos días, que pensaba pedir la custodia completa de los niños, y que tenía pruebas suficientes para demostrar que yo no era una figura estable. Le pregunté qué pruebas. Me dijo que había hablado con varias personas, que tenía mensajes, horarios, fechas, y que incluso tenía fotos. Me miró como si estuviera hablando con alguien que ya no consideraba parte de su vida. Le pregunté si de verdad quería quitarme a los niños. Me respondió sin levantar la voz. No quiero que crezcan pensando que lo que hiciste es normal. No quiero que crean que todo se perdona. No quiero que repitan tu camino. Intenté decirle que era su madre, que ellos me necesitaban. Me dijo que lo pensara bien antes de pelear legalmente, que si firmaba el acuerdo sin disputa, él podía considerar mantener una custodia compartida más adelante, pero que ahora mismo no quería que durmieran en la misma casa que yo. Me dijo que no confiaba en mi juicio, que no sabía con quién podía dejar a los niños, y que no pensaba correr riesgos. No lloré delante de él. Asentí. Me pidió que le firmara un papel que indicaba que estaba de acuerdo en que los niños pasaran las próximas semanas solo con él. Firmé. No por cobardía, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Me sentí como una figura vacía. Me miró una última vez, recogió a los niños, y se fue. Durante una semana no escuché la voz de mis hijos, no recibí una llamada, ni un mensaje, ni una nota. Sergio se encargó de bloquearme de todo. Solo recibía información a través de la escuela, y eso cuando algún profesor se tomaba el tiempo de escribirme directamente. No me atrevía a ir al colegio ni a presentarme en casa de su madre. Sabía que no me abrirían la puerta. Sabía que cualquier gesto que hiciera sería usado en mi contra. Me limité a esperar, a cumplir con mis horarios, a fingir normalidad en el trabajo cuando por dentro solo pensaba en si mis hijos estaban comiendo bien, si se acordaban de mí, si me odiaban, si me echaban de menos o si simplemente ya me habían apartado como Sergio había hecho conmigo. El martes siguiente, por la noche, él me llamó. No usó su número habitual. Cuando contesté, lo primero que dijo fue, no hables, solo escucha. Mañana por la tarde pasaré por casa. Quiero que hablemos. Sin gritos. Sin escenas. Solo tú y yo. Dije que sí. No pregunté nada. No pedí que trajera a los niños. No intenté negociar. Sabía que no estaba llamando para reconciliarse, y en cierto modo, yo tampoco lo esperaba. Solo quería que hablara conmigo sin odio, sin esa mirada que me borraba. Quería entender en qué punto exacto de su mente yo había dejado de ser una persona para convertirme en alguien de quien defenderse. Llegó puntual. Yo ya estaba lista. Había limpiado el salón, ordenado todo, quitado las fotos familiares que aún colgaban en las paredes. No quería provocarlo, pero tampoco quería borrar por completo nuestra historia. Se sentó frente a mí, en el sofá. No traía papeles. No traía ninguna carpeta. Solo vino con sus manos vacías y su cara cansada. Me dijo que no tenía intención de alargar más esto, que ya había empezado el proceso legal, que el abogado se pondría en contacto conmigo y que no iba a cambiar de idea.
Le dije que lo entendía. No lo interrumpí. No intenté justificarme. Lo dejé hablar. Lo que más me jodió no fue el sexo, Paula. Sé que la gente comete errores, sé que hay parejas que se perdonan cosas peores. Pero lo que tú hiciste no fue un error de una noche. Fue una decisión repetida. Múltiple. Planeada. Y sobre todo, silenciosa. Durante meses actuaste como si nada. Dormías en la misma cama que yo, compartías cenas, firmabas autorizaciones escolares, y al mismo tiempo te escapabas a una habitación de hotel con otro tipo. Yo era tu marido, y tú te reías conmigo mientras planificabas cómo mentirme. Esa parte es la que me rompió. Le dije que no lo había planeado así, que al principio me dejé llevar, que después no supe cómo frenar, que no buscaba dañar a nadie. Me interrumpió con firmeza. Sí sabías. Sabías que había una familia detrás. Sabías que yo confiaba en ti. Sabías que teníamos hijos. Y aún así, decidiste seguir. No me digas que no sabías. Tú no eres tonta. Sabías perfectamente todo lo que ponías en riesgo. Lo hiciste igual. Y ahora estás recogiendo lo que sembraste. No porque yo quiera vengarme, sino porque simplemente ya no tengo nada que darte. Quise preguntarle si me odiaba. No lo hice. Me limité a escucharlo. Me dijo que no iba a impedirme ver a los niños en el futuro, que cuando todo se calmara, cuando se firmara el acuerdo, él mismo se encargaría de facilitar una visita supervisada. Me dolió escucharlo decirlo con tanta normalidad, como si yo fuera un peligro, como si no pudiera confiar en que pasaría una tarde con mis hijos sin ponerlos en riesgo. Le pregunté si creía que yo era una mala madre. Me miró con la misma expresión seria. No sé si lo eres. Solo sé que hiciste algo egoísta, destructivo, y que ahora todo lo que digas suena vacío. Le pregunté si al menos los niños preguntaban por mí. Me dijo que Jorge sí, pero que no decía mucho. Que estaba serio, distante. Que Leo se mostraba confuso, que no terminaba de entender lo que había pasado, pero que cuando mencionaban mi nombre, cambiaba de tema. Me rompió por dentro. Quise llorar, pero me tragué todo. No por orgullo, sino porque no quería que pensara que mis lágrimas eran otra forma de manipular. Me dijo que los estaba llevando a terapia, que era importante que procesaran todo de forma sana, que no quería que guardaran rencor, pero que tampoco pensaba disfrazar la verdad. Que sabrían que su madre fue la que arruinó la familia, pero también que eso no significaba que no los quisiera. Entonces le pregunté la única cosa que llevaba días queriendo saber: ¿vas a volver a quererme algún día? Me miró, y esta vez no fue frío. Fue sincero. No lo sé. Pero no voy a intentarlo. Ya no quiero arriesgarme a volver a confiar en alguien que fue capaz de mirarme a los ojos y mentirme durante meses. Prefiero quedarme con el daño hecho que abrir otra puerta que solo puede llevar a más decepción. Se levantó. No me tocó. No me abrazó. No dijo adiós. Solo salió del salón, caminó hasta la puerta, y se fue. Me quedé sola, otra vez, pero esta vez no con la incertidumbre de si iba a volver. Ahora sabía que no, y de algún modo, eso fue más llevadero que el silencio. Porque al menos ahora tenía una respuesta. No era la que quería, pero era definitiva. Durante una semana no escuché la voz de mis hijos, no recibí una llamada, ni un mensaje, ni una nota. Sergio se encargó de bloquearme de todo. Solo recibía información a través de la escuela, y eso cuando algún profesor se tomaba el tiempo de escribirme directamente. No me atrevía a ir al colegio ni a presentarme en casa de su madre. Sabía que no me abrirían la puerta. Sabía que cualquier gesto que hiciera sería usado en mi contra. Me limité a esperar, a cumplir con mis horarios,
A fingir normalidad en el trabajo cuando por dentro solo pensaba en si mis hijos estaban comiendo bien, si se acordaban de mí, si me odiaban, si me echaban de menos o si simplemente ya me habían apartado como Sergio había hecho conmigo. El martes siguiente, por la noche, él me llamó. No usó su número habitual. Cuando contesté, lo primero que dijo fue, no hables, solo escucha. Mañana por la tarde pasaré por casa. Quiero que hablemos. Sin gritos. Sin escenas. Solo tú y yo. Dije que sí. No pregunté nada. No pedí que trajera a los niños. No intenté negociar. Sabía que no estaba llamando para reconciliarse, y en cierto modo, yo tampoco lo esperaba. Solo quería que hablara conmigo sin odio, sin esa mirada que me borraba. Quería entender en qué punto exacto de su mente yo había dejado de ser una persona para convertirme en alguien de quien defenderse. Llegó puntual. Yo ya estaba lista. Había limpiado el salón, ordenado todo, quitado las fotos familiares que aún colgaban en las paredes. No quería provocarlo, pero tampoco quería borrar por completo nuestra historia. Se sentó frente a mí, en el sofá. No traía papeles. No traía ninguna carpeta. Solo vino con sus manos vacías y su cara cansada. Me dijo que no tenía intención de alargar más esto, que ya había empezado el proceso legal, que el abogado se pondría en contacto conmigo y que no iba a cambiar de idea. Le dije que lo entendía. No lo interrumpí. No intenté justificarme. Lo dejé hablar. Lo que más me jodió no fue el sexo, Paula. Sé que la gente comete errores, sé que hay parejas que se perdonan cosas peores. Pero lo que tú hiciste no fue un error de una noche. Fue una decisión repetida. Múltiple. Planeada. Y sobre todo, silenciosa. Durante meses actuaste como si nada. Dormías en la misma cama que yo, compartías cenas, firmabas autorizaciones escolares, y al mismo tiempo te escapabas a una habitación de hotel con otro tipo. Yo era tu marido, y tú te reías conmigo mientras planificabas cómo mentirme. Esa parte es la que me rompió. Le dije que no lo había planeado así, que al principio me dejé llevar, que después no supe cómo frenar, que no buscaba dañar a nadie. Me interrumpió con firmeza. Sí sabías. Sabías que había una familia detrás. Sabías que yo confiaba en ti. Sabías que teníamos hijos. Y aún así, decidiste seguir. No me digas que no sabías. Tú no eres tonta. Sabías perfectamente todo lo que ponías en riesgo. Lo hiciste igual. Y ahora estás recogiendo lo que sembraste. No porque yo quiera vengarme, sino porque simplemente ya no tengo nada que darte. Quise preguntarle si me odiaba. No lo hice. Me limité a escucharlo. Me dijo que no iba a impedirme ver a los niños en el futuro, que cuando todo se calmara, cuando se firmara el acuerdo, él mismo se encargaría de facilitar una visita supervisada. Me dolió escucharlo decirlo con tanta normalidad, como si yo fuera un peligro, como si no pudiera confiar en que pasaría una tarde con mis hijos sin ponerlos en riesgo. Le pregunté si creía que yo era una mala madre. Me miró con la misma expresión seria. No sé si lo eres. Solo sé que hiciste algo egoísta, destructivo, y que ahora todo lo que digas suena vacío. Le pregunté si al menos los niños preguntaban por mí. Me dijo que Jorge sí, pero que no decía mucho. Que estaba serio, distante. Que Leo se mostraba confuso, que no terminaba de entender lo que había pasado, pero que cuando mencionaban mi nombre, cambiaba de tema. Me rompió por dentro. Quise llorar, pero me tragué todo. No por orgullo, sino porque no quería que pensara que mis lágrimas eran otra forma de manipular. Me dijo que los estaba llevando a terapia, que era importante que procesaran todo de forma sana, que no quería que guardaran rencor,
pero que tampoco pensaba disfrazar la verdad. Que sabrían que su madre fue la que arruinó la familia, pero también que eso no significaba que no los quisiera. Entonces le pregunté la única cosa que llevaba días queriendo saber: ¿vas a volver a quererme algún día? Me miró, y esta vez no fue frío. Fue sincero. No lo sé. Pero no voy a intentarlo. Ya no quiero arriesgarme a volver a confiar en alguien que fue capaz de mirarme a los ojos y mentirme durante meses. Prefiero quedarme con el daño hecho que abrir otra puerta que solo puede llevar a más decepción. Se levantó. No me tocó. No me abrazó. No dijo adiós. Solo salió del salón, caminó hasta la puerta, y se fue. Me quedé sola, otra vez, pero esta vez no con la incertidumbre de si iba a volver. Ahora sabía que no, y de algún modo, eso fue más llevadero que el silencio. Porque al menos ahora tenía una respuesta. No era la que quería, pero era definitiva.